Luego de María pasa esta situación en el país de cerrar escuelas y ese es como un reto más para dentro de la comunidad. Cómo ellos se podrían sentir y cuál fue su verdad, su sentir. Eso es trauma, eso crea un trauma. Tú perdiste tu casa en septiembre y me vas a decir ahora que voy a perder mi escuela. Luego de María sí tuve casos que fueron, ¿verdad?, posibles casos de ideación suicida, que tuvieron pensamientos a desesperanza, la desilusión, la tristeza, la preocupación, ¿qué va a pasar? This particular hurricane that we had was our life-threatening hurricane. I am sure, although we haven't done the research, that there are going to be a lot of kids that develop symptomatology after the hurricane. I wouldn't be surprised. Betsy Rosado Sanchez and her 5 daughters live in Caimito, a working-class neighborhood in the San Juan municipality. When Hurricane Maria struck September 20th, 2017, it destroyed homes and plunged the area into months of darkness. Nosotros estábamos bien asustados, la nena bien preocupada, llorando. Sí, como 4 meses en realidad tuvimos 3 meses fuera de las dos cosas de Willow. Experts say the devastation following the storm was especially hard on children. They were taken out of their routine of they lost everything. And then the parents are distressed. And this distress continues and becomes chronic. So many months passed before, they could go back to school. And the issue is that the schools were being used for shelter. And since it took so long to recuperate, we're talking about months of no schooling. It's almost like losing an entire academic year. And now some children are facing another loss: school closures. The government recently closed 255 schools across the island, a casualty of the $73 billion debt crisis and 12-year recession. But following Maria, the closures have been particularly painful for families like Betsy's. Their neighborhood school was a refuge of sorts. And now Betsy's daughters must attend a school that is farther away and has 4 times more students. On top of that, the girls were relocated from a school with a B rating to one with an F rating. Empezamos a hacer cartas, fuimos a buscar firmas, hicimos todo lo posible para que no la cerraran. Ya al ver que estaba en la lista de la escuela, a sufrir, porque sufrimos nosotros, sufrimos los niños, porque ahora mismo casi todos no se van a Caimito, se separaron. Esa escuela era una familia, éramos todos como tristes, mi mamá por las nenas. Y ellos empezaron a pensar eso mismo, que si voy a estudiar en la misma escuela que mis amistades. Yo me sentí mal porque yo no me quería ir de esa escuela para la otra, porque esa escuela era muy buena, me enseñaba muchas cosas. ¿Qué vas a extrañar? Los maestros, mi grado y mis amigos, que no todos van a ir a la escuela que yo voy. No conozco a nadie en la escuela que voy y me molesta eso. Y yo prefiero tener amigos en esa escuela para que me enseñen si saben de esa escuela o si no estén conmigo todo el tiempo. Porque esa escuela es muy grande y me podría perder porque es bien grande. The closing of schools will definitely be another change in the kid's life, another stressor. If they have to go to another school, which is not part of their neighborhood, that means that they might be going to a school where they don't know anybody. School and family are the most 2 important things with kids, Then of course that's an added stressor. Even if the family is good, if the school is not good, then the kid is at risk. Puerto Rico's Department of Education blames low enrollment and the debt crisis, but says the decision could improve the quality of education offered to students. But for families in Caimito, the decision has been difficult to face. Y hasta el sol de hoy me pongo a pensar mucho y me pongo a llorar por las nenas. Esa escuela yo quería que ellas salieran todas de ahí igual que mamá, igual que su hermanita, porque es una buena escuela. O sea, no entiendo cuál fue la verdadera razón por qué se eran. Porque había de todo, incluso apoyo de los padres
de todo. Cuando pasó María, yo fui una de las que ayudé. Y hasta el sol de hoy no hubo opción y la terminaron cerrando. As the new school year gets underway, students are facing other kinds of stress beyond the school closures. School psychologist Rebeca Román Barranco has been working with students at the Inés María Mendoza School for 2 years. Ha empeorado el trauma que hay dentro de la comunidad después de María sí ha aumentado mucho. Pues fíjate, he tenido casos, ¿verdad? Hubo casos que no querían entrar al salón, llanto frecuente, agresividad, falta de apetito. Son varios que sí que realmente son indicadores que tú dices algo le está pasando. El nivel académico, bajaron las notas después de María, no estaban funcionando correctamente. Para volver a arrancar, eso pasaron como 2 meses por lo menos. Puerto Rico is dealing with a serious mental health crisis following Maria, and experts like Rebecca say children are especially vulnerable. Luego de María, sí tuve casos que fueron, ¿verdad?, posibles casos de ideación suicida, que tuvieron pensamientos a desesperanza, la desilusión, la tristeza, la preocupación, ¿qué va a pasar? Tal vez hay familias que son 5 o 6 y lo que vivían era en una casa pequeña y que lo hayan perdido todo y lo que tengan sea una libreta mojada, pues lleva a los estudiantes y a los jóvenes a pensar que no quieren seguir en el mundo. Rebecca hopes the program Casa Familiar can provide much-needed emotional support, helping students deal with mental health issues. Trabajamos también actividades donde el estudiante puede, de introspección, que pueda pensar de por qué me está pasando esto y buscarle la solución. Trabajamos también pues diferentes, también ofrecemos recursos, traemos recursos dentro de la escuela, que los traje fue yoga, musicoterapia, y también pues hay otros servicios psicológicos que vienen externos para trabajar con nosotros. A year after the storm, experts say there are no studies that focus on Maria's impact on children's mental health. But experts hope that will change soon. They say access to mental health care is critical in preventing disorders from continuing into adulthood. You know, children are the future of a country. Children are much more vulnerable to external circumstances than adults. If the kid does not live in a good environment, it's more likely to develop when they grow up, either as a teenager or as an adult, a psychiatric disorder. So that's why it's so important. With the start of the new school year, Betsy's concerned about how her daughters will adjust, but she's hoping for the best. Veremos, a ver, esperemos que no le afecten tanto así, que sea de bien y que se acostumbren a ciertas diferencias que hay en la escuela. Cuando pasa algo de uno solo, sufre todo. Que todo esto es una familia, Jaimito es el barrio más grande, pero somos una familia bien grande también.